¿Cómo le va, Pablo? Buenas tardes. Bien, queríamos hablar, doctor, por eso le estamos robando un poquito de su tiempo, referente a la vacunación en Villa Regina, obviamente, y en la zona, hablamos de Chichinales, Godoy Huergo, que tiene injerencia el hospital, la vacunación que tiene que ver con el COVID. ¿Cómo viene? ¿Cuántos se han vacunado? El personal Bien, de salud, docentes. bien. Bueno, muy bien orientado, como usted presentaba la nota, nosotros estamos trabajando en este momento, desde que comenzó la campaña de vacunación, en una estrategia escalonada que incluyó, en primer lugar, los adultos mayores de 60 años, pero en ese rango de edad de 60 años, por supuesto, que los mayores de edad, que rondan los 90 años, las personas institucionalizadas en geriátricos, Ujú. fueron la primera parte de la campaña que llevamos a cabo. Ah, Y después, arrancaron por los geriátricos. sí, arrancamos Bien, cuando llegaron las primeras dosis de Sputnik. Acuérdense que esto arrancó en diciembre, y cuando arrancamos en diciembre, la primera estrategia fue todo el personal de salud. sí. Completado o culminada esa primera etapa, los adultos mayores que primeramente fueron incluidos en la lista, que la única vacuna que estaba permitida en ese momento era la Sputnik, fueron los geriátricos, y continuando después con los mayores de 60 años, que por supuesto va en forma escalonada, viniendo de 90, 80, 70. En este momento estamos trabajando con los adultos mayores de 70 años, en estos días, tanto acá acá en Villa Regina, como en General Enrique Godoy, que Ajá. son las dos localidades que a nosotros como centro de vacunación nos compete. En este caso, Chichinales y Huergo tienen su propio hospital y su centro de vacunación y su propia lista de personas que están llevando la Ah, vacunación a cabo. Nosotros perfecto. estamos con Godoy, que hoy el personal, solamente en el día de hoy, vacunó a 100 adultos mayores de 70 años en ese rango de edad. La verdad que emociona muchas veces, y la verdad que da mucha esperanza y mucha satisfacción, teniendo en cuenta esto que hablábamos hace un tiempo. ¿Se acuerda, Pablo, que cuando hablábamos de la segunda ola, y sobre todo cuando hablábamos de lo que pasaba en Europa, la esperanza nuestra era de que para esta época del verano y terminando el verano podamos ya contar con la vacuna, y en eso estamos esperanzados y trabajando firmemente para llegar a la mayor cobertura. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Y aparte de esto, por supuesto, habrán sabido que la semana pasada se trabajó con la primera lista de docentes, y este fin de semana tuvimos la inmensa satisfacción también de incluir al personal de seguridad, con la comisaría quinta y la 35, ya con casi la totalidad a esta hora del día, casi terminando con la cantidad de dosis que dispuso el Ministerio de Seguridad. Porque esa también es otra cosa que hay que aclarar, Pablo. El Ministerio de Educación fue quien determinó, junto con el Ministerio de Salud, por supuesto, y mediante un padrón que ellos determinaron, la vacunación de los docentes. Y el personal de seguridad lo hizo el Ministerio de Seguridad, que no notificó a nosotros quiénes son las personas o los agentes de Villa Regina que deben ser vacunados. Así que en eso andamos, en esa ampliación de la campaña de vacunación, y culminando ya con gran parte del personal de salud. Queda algún remanente, pero por ejemplo, para nuestro hospital, de los 320 empleados que somos, ya tenemos casi 310 empleados que eligieron ser vacunados, porque acuérdense que no es obligatoria esta campaña, sino a quien elige, Ujú. pero fue aceptada masivamente a medida que la información fue fluyendo, y bueno, los efectos adversos que se anunciaban, tampoco casi tuvimos ningún inconveniente. Así que llevamos 280 que ya completaron las dos dosis, y 30 más, o sea, que tienen la primera dosis de protección en el personal del hospital nada más. 310 empleados, lo cual representa un número por encima del 87% de la población hospitalaria. Bi- Así andamos, y en esto andamos. Recién terminábamos con el grupo de adultos mayores que hoy estuvimos citando en la Universidad de Río Negro. ¿Tiene un número de cuántas dosis se han aplicado hasta el día de la fecha entre la primera y la segunda? Mira, los números exactos que tendría que pasarlo después, ya me comprometo con Ana para pasarlo
exactamente desde la primera campaña de diciembre hasta el día de hoy. Por ahí lo que tengo ahora son los primeros, el día a día. Hoy, por ejemplo, a la mañana se vacunaron 95 adultos mayores y estaban citados para la tarde otros 60, hasta las 12, 1:30 que yo había estado en el vacunatorio antes de ir a Godoy. Pero el número total me comprometo a pasártelo o a pasárselo a Ana mediante un WhatsApp para que lo puedan difundir, porque es bastante, y sobre todo para la estrategia esta del personal de salud y los adultos mayores, por lo menos los mayores de 70 años y 80 años, que en esta escala lo veníamos, tenemos buena parte de la población, por lo menos objetivo en esta franja etaria, cubierta. Por supuesto que tenemos que bajar el rango de edad, empezar con los de 60, continuar con los factores de riesgo, y bueno, la mayor cantidad, esperando que tener inmunizada la mayor cantidad de personas. Estamos bien, obviamente no es responsable el hospital, obviamente sabemos que están entrando pocas vacunas en el país, son pocas las que llegan a Río Negro, y obviamente me imagino que también en la misma medida son pocas las que llegan a Regina. Estamos muy lejos de lograr el objetivo de vacunar 70%, habitualmente se habla de la población de Villa Regina. Yo creo que sí. O sea, yo me esperanzo con que porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar como población objetivo? Primero, por grupos etarios, sí, o por personal esencial o de riesgo que está al frente de todo lo que fue esta pandemia. El personal de salud, como yo te decía, por encima del 80%, hoy por hoy, gracias a Dios, está cubierto. Era una de las metas. Sí. Estamos bien. Te hablo, por ejemplo, del hospital, de 340 que somos, 310 recibieron inmunización. Ya te lo separaba yo hace un ratito de cuántos con segunda dosis y 30 que tienen primer dosis para completar en 20 días más la segunda, el esquema completo. Entonces, en esas etapas uno va cumpliendo metas, por ejemplo, con el personal de salud. Ahora con los mayores de 70 años, porque obviamente la vacuna Sputnik y la Covishield, ¿se acuerdan esta tanda que llegó? Son las dos que están permitidas para los mayores de 60 años. ¿Seguí? La China, la Sinopharm, es para los docentes. Exactamente, y la que estamos usando también para los policías, la Sinopharm, sí, que son para las que no están aprobados todavía o que faltan estudios para tener una aplicación segura en los mayores de 60 años. Por eso se utiliza en docentes y, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad que estamos ahora vacunando. Entonces, como yo te decía, estar en el 70% de la población general, yo creo que nos pone frente a una dificultad muy importante, porque depende de la cantidad de vacunas que arriben al país, que eso nosotros nos enteramos porque sale en los noticieros que llegó el avión de Rusia, que llegó el avión de tal lado con las vacunas, y se distribuyeron bastante rápido y bastante efectivamente y fueron aplicadas por el personal de vacuna, que hay que resaltar que la verdad que han hecho un trabajo, o vienen haciendo un trabajo a la altura de las circunstancias, con una eficacia rápida. Las tandas que llegan en 2 o 3 días se culminan, sean 200, 300 o lo que fuera. Pero no me quiero ir de la pregunta que vos me decías, Pablo, porque es muy importante en población objetivo. En esto de salud yo te decía, las personas que nosotros teníamos como población objetivo tenemos por encima del 80%, 85% cubierto. Para los mayores de 70 años empezamos a cubrir una alta porcentaje. ¿Y por qué nos interesa esta franja etaria? Porque obviamente lo que nos demostró esta maldita pandemia es que para los adultos mayores, sobre todo por las personas mayores de 60, de 70 años, 80 años, la enfermedad desarrolló formas muy graves y es el gran porcentaje de las personas que han fallecido. Entonces, en esa franja etaria nosotros estamos alcanzando las metas del 70 o acercándose a ese 70% que podría ser una campaña eficaz. Ahora, para el resto de la población entre 18 y 59 años, que serían los menores de 60 años, y la verdad que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, o vamos a tener que tener una fluidez mucho más grande del arribo de vacunas. Por ahora, nuestra población de riesgo son estos mayores de 60 años, y ojalá que ahí sí lleguemos al 70%, y ya con eso uno podría tener gran parte de la meta satisfecha.
Después la franja etaria, en la medida que vayan ampliándose los grupos de trabajo, los grupos esenciales y demás, vamos a tratar de cubrir, pero sería muy ambicioso pensar de que vamos a llegar al 70% de la población total de Regina que nos propusiéramos vacunar, que serían los mayores de 18, a partir de los 18 Claro. años, que estas vacunas están permitidas. Yo esto te lo pregunto porque en estos días nos han estado mandando mensajes. Sí. Por ejemplo, dice, nosotros no somos esenciales, decía uno en los mensajes, trabajamos en un supermercado, estamos atendiendo constantemente a la gente y no nos tienen en cuenta para la vacuna. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que también nos mandaron mensaje, dice, ¿y a nosotros cuándo? La gente que trabaja en la funeraria, ¿me entendés? Y digo, wow, ¿se los tiene en cuenta, no se los tiene en cuenta? No, están todos, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Qué puedo decir yo? De las partidas que nosotros tenemos y la estrategia que larga nación, larga provincia, nosotros nos vamos valiendo, pero sin duda que, por ejemplo, hemos recibido notas donde el Colegio de Farmacéuticos se ha pronunciado a favor de que sean incluidos en los grupos esenciales, claro. También por las dos empresas funerarias que trabajan en nuestra ciudad y hablando con los empleados, nos parecen más que justificados, lo mismo que las personas que estuvieron en los centros comerciales, Seguro. Los camioneros que no pararon en ningún momento de la pandemia, mucho menos en la producción. Yo creo que son todos grupos esenciales que tienen que estar vacunados, y en eso, más allá de la edad, mayores de 60, menores de 60, tienen que estar incluidos, y en eso es lo que nosotros vamos a poder trabajar en la medida que la fluidez de la llegada de la vacuna nos permita. Por ahora estamos haciendo solamente esta planificación escalonada por la disponibilidad que nos llega. Nosotros nos llegan, ponele, cada 15 días nos llegan 500 vacunas, y la cantidad de adultos mayores de 70 años nomás ya es un número que cuando vos tenés 500, y para llegar a todo ese porcentaje necesitas 2 o 3 tandas, que con eso fuimos completando. Lo bueno es que, por ejemplo, si tuviésemos fluidez de la Sinopharm, que es la que se está vacunando a policía y a docentes, en este caso, que son menores de 60 años, se van a poder ir incluyendo todos estos grupos esenciales, tanto trabajadores de atención en comercios, transportistas, hay un montón de personas que uno en salud sabe y está obviamente todo el tiempo pensando ojalá pudieran llegar, porque son personas que se merecen obviamente estar inmunizados. Lo que limita esta estrategia es la cantidad de vacunas que arriban, y eso por eso se tiene que hacer un trabajo más detallado y no tan masivo como nos encantaría poder hacerlo. A ver, yo quiero que entiendan lo siguiente, Osvaldo. Nosotros no nos estamos haciendo responsables ni a vos, ni a la dirección, ni al hospital, nada. Sabemos que obviamente son directivas que llegan sí o sí de Nación y de la provincia. Pero vos fíjate, el personal de la funeraria, los familiares no pueden ir a despedir a un cementerio a la persona que falleció, el familiar, por una cuestión de evitar la posibilidad de contagio, y han sido manipulados ese cadáver por gente que no está vacunada, ¿viste? Sí. Tendrías que formar parte de lo que a nosotros nos parece una observación que tiene que tener en cuenta y tiene que ser modificada e incluido. Yo hablaba con uno de los empleados que casualmente hacía su trabajo hoy cuando yo cursaba a las 8 de la mañana, nos cruzamos en un interín, y es absolutamente razonable, y todo lo que esté a nuestro alcance, por lo menos a nivel local, nos parece justo poner en la consideración de estas políticas de distribución a nivel ministerial, que por favor sean inmediatamente incluidos, lo consideramos esencial, y ojalá que ellos tengan la respuesta, así como todos los grupos de trabajo. Yo entiendo perfectamente, lo que estás transmitiendo vos como pensamiento es lo que yo exactamente pienso, y ojalá tuviéramos la posibilidad de vacunarlos a todos, y entramos porque si no entramos en una comparación, se lo merece más fulano de tal que nosotros estamos, pero bueno, son cuestiones que a veces uno tiene que trabajar y trabajar con normativos de acuerdo a una disponibilidad de un insumo que es altamente demandado, con una cantidad de vacunas que evidentemente está lejos de poder satisfacer la demanda global. Pero sí, son cosas que uno también comparte el pensamiento, no me alejo ningún poquito de lo que vos estás manifestando, y por supuesto me adhiero también al reclamo de las empresas funerarias, sus trabajadores que están
en un contacto directo y bueno, tendrían que estar vacunados y yo lo considero que sí. Vos dijiste 500 dosis por quincena, es más o menos lo que están llegando, o sea, 1000 dosis por mes, ese es más o menos lo que... Y más o menos es el número y no con tanta regularidad, pero Ujú. sí, más o menos cuando nosotros arriban las vacunas que nos anuncia que van a llegar el camión de, de distribución en las distintas localidades, arriban por ejemplo 300 dosis, el último martes recibimos 300 dosis, 270 para el vacunatorio de Villa Regina y 30 para distribuirlas en General Godoy. Son así las tandas, nosotros no recibimos 1000 dosis como nos gustaría y tenerlas No, no, a seguro, disposición. seguro. Por Pero eso, bueno, son la limitante de hacer un plan de vacunación más masivo, como te decía al principio, para poder hacer lo que nos encantaría. por eso Porque nosotros... tenemos el recurso humano muy capacitado. Yo quiero resaltar tanto en General Godoy, a la licenciada Maldonado, a Marina Palumbo, el trabajo que hacen, el trabajo de profesional de tratar, porque usted sabe, Pablo, que las Sputnik son dosis o frascos de 5 unidades, que tienen que estar los 5 abuelos citados en el momento, porque si vos, por ejemplo, pasa un determinado tiempo y vinieron 4, perdés una dosis. Claro. Entonces tiene que ser muy puntual y bueno, ahí se trabaja en una organización que tiene un montón de cosas, lo mismo que el vacunatorio acá en la Universidad de Río Negro. No solamente está quien aplica la vacuna, sino que está quien registra, quien recibe el bendito padrón de la empresa Innova, que nos provee tanto de adultos mayores como el de policía y el de docentes, y con eso uno va haciendo el registro, va haciendo la carga, y la verdad que el trabajo que está haciendo la gente de vacunación es muy importante y está capacitado como para hacerlo más ágil, pero lamentablemente las vacunas no llegan con la rapidez que a nosotros nos gustaría, teniendo en cuenta que ya estamos en marzo, a una semana de empezar el otoño, que era lo que nos preocupaba y que hablábamos allá por septiembre, octubre, cuando pensábamos en esa bendita segunda ola. Eh, yo soy un crítico, te lo aclaro directamente, ¿no? Que la vacunación se debería hacer, para mi punto de vista, y tenés todo el derecho a corregirme, en el hospital y no en la universidad. Explícame por qué se tiene que hacer en la universidad la vacunación. Por varias cosas, fíjate que nosotros hicimos varias de las personas que consideramos de todo lo que era la atención niño sano, por ejemplo, control de embarazadas, lo sacamos del área de atención y circulación del hospital, precisamente para que este grupo no esté expuesto a lo que es una circulación en el área hospitalaria. De hecho, el vacunatorio general está ubicado en una sede que nos cedió el centro de jubilados muy generosamente en el barrio provincial, y el control de niños sanos lo mudamos precisamente a una salita para no tener la aglomeración de gente que incluye la circulación dentro de un hospital. Uh-huh. Y pensándolo en la vacunación COVID, nosotros en las instalaciones del hospital, donde funcionó toda la vida el vacunatorio, por la entrada de Fray Luis Beltrán, tenemos instalado el consultorio respiratorio. Y la verdad que no tenemos, el consultorio respiratorio precisamente tiene que ser extrahospitalario antes del ingreso al hospital y a mano de una guardia y a mano del laboratorio, pero no dentro del hospital, y es el único lugar dentro del perímetro que tenemos. Y el vacunatorio se instaló en la Universidad de Río Negro, porque además tiene los generadores y tiene los generadores eléctricos. En el caso de un corte eléctrico no podía ser en otro lado que no tenga el generador de alta potencia y de alta respuesta como tiene la universidad, por el tema de las cadenas de frío de las vacunas. Uh-huh. No podía ser cualquier lugar, y la Universidad de Río Negro tuvo un gesto que la verdad que uno tiene que agradecerlo, pero más allá de que guste o no, es el lugar ideal y es el lugar donde se está desarrollando. También hay un proyecto, yo calculo que se ha escuchado y ha trascendido, que va a haber un proyecto a futuro de hacer todo un centro integral del niño y el adolescente, inclusive para el control del embarazo, que va a incluir un vacunatorio, pero es un proyecto que está recién en los inicios, y para que tengamos esa concreción en nuestra ciudad va a pasar un tiempo, y hoy lo que tenemos a disposición es esto, y sabemos que no es el lugar tal vez ideal, pero sí el mejor adecuado a esta necesidad de iniciar la campaña inmediatamente cuando se dio la llegada de las vacunas. Bien, linda la respuesta, me convence, doctor. La otra pregunta, ¿hay personal estratégico vacunado en Villa Regina?
Por ejemplo, los famosos vacunatorios VIP o los VIP o algún que otro político que haya salteado la lista, la cola, me digamos. parece que Que me viste que lo parece llaman, que viste que lo ninguno se llaman. animaría a pedirlo, Pablo, te digo la verdad, no, Ojalá sea no, así. Te lo pregunto no, porque sí, le cambiaron, viste, entonces dijeron, no, no, es personal estratégico. Por ahí, sí, sí, por sí. ejemplo, No, ¿el mira, intendente se puede sí, vacunar? Yo creo que sí, estaría entre los que mm, me parece que es estratégico, si querés, que se puede llegar a vacunar. Pero de ahí para abajo, ya, viste, me parece que... salvo que tenga la edad, que sea un funcionario que tenga en este momento mayores de 70 años, que sería justificado porque estamos justos en ese rango, mm, pero no tengo ningún funcionario y mucho menos del municipio que hayan llamado, que hayan tenido la intención siquiera. Yo creo que también hay un aleccionamiento a nivel central de que yo creo que nadie se animaría en estas condiciones. Sí, por supuesto que hay, por ejemplo, instituciones como la del IPRO, pero que lo han hecho por los canales formales de pedir que se los tenga en la consideración al momento de que las partidas lo permitan. Así hemos recibido, como te decía, del Colegio de Bioquímicos, del Colegio de Farmacias, de los empleados de IPRO, por supuesto, como hablábamos de las empresas funerarias, pero haciéndolo por la vía correspondiente y para ser considerados. No es que han sido vacunados, ni mucho menos. Gracias a Dios ni siquiera hay que explicarlo y no nos ha pasado ese tipo de cosas, ni mucho menos. Hay una cosa que también hoy la gente del vacunatorio, cuando yo estuve ahí al mediodía, me explicaba, porque justamente estaban llegando los adultos mayores citados que estaban hoy para completar su inmunización o para empezarla, es que muchas veces hay matrimonios de abuelos que, por ejemplo, tiene uno, por decirte un ejemplo, mayor de 78 años, y su compañera tiene, ponele 65, 68, no tiene 70. ujú, Pero los incluimos y les permitimos eso para que no haya dos salidas y doble exposición. bien. Y en esos casos por ahí han ido matrimonios y hay algún vacunado que está por debajo de los 70 años, pero tiene que ver con que tienen relación o vínculo matrimonial y nos parece lógico de que en vez de venir Dos dos veces veces. que vengan el mismo día, porque en realidad están en el listado de esta página que ofreció el Ministerio de Salud, pero bueno, tal vez no es el mismo orden, pero bueno, en una situación así se considera y son vacunados los dos. Eso es lo único que por ahí hoy me decían la aclaración por si llegaban a preguntar, pero que no tiene que ver con esta cosa que usted me preguntaba, ni saltear lo que es la inscripción por la página o lo que corresponda a la edad o ese tipo de cosas, Pablo. Ujú. Tu opinión, ya es una opinión. Sí. ¿Qué, qué opinas o qué pensás de esta segunda ola que se habla que inclusive ya estaría llegando? Los números de hoy son muy buenos en Regina, tenemos 8 nada más infectados, Mm, pero obviamente en el país ya se está hablando de esta segunda ola. sí. ¿Cuál es tu opinión? Voy a opinar solamente, Pablo, No, porque seguro, como por eso... hicimos allá, ¿te acordás cuando hicimos la nota en octubre o septiembre que hablábamos de la segunda ola Sí. y yo me esperanzaba con que, bueno, que el verano nos permita llegar con la vacuna? Más o menos estamos haciendo pie, los números son favorables, pero una segunda ola puede ser factible, sobre todo si hay una cepa que no responda a la vacuna, porque lo bueno que por lo menos alentaba que por ahí la segunda ola la podíamos evitar era que las distintas variables que habían empezado en Inglaterra y en otros países del mundo, si bien eran más contagiosos, uno estaba tranquilo porque había pruebas de que las vacunas que tenemos a mano cubrían ese tipo de variables. En este caso, las variables que están mencionándose, tanto del lado de Brasil y algún país limítrofe, la verdad que preocupa y mucho, por eso hay tanto murmullo y yo creo que en todos lados se están preparando, más allá de que a nosotros el Ministerio de Salud la semana que viene nos convoca a una reunión de directores en los que van a participar los 4 hospitales principales de Viedma, Bariloche, Rocas y Poletti, acompañados de nuestro hospital y el hospital de Chuele, los hospitales más importantes en cuanto a posibilidad de respuesta, y están tratando de reactivar, y estamos tratando de reactivar también en nuestra ciudad todo lo que es el consultorio, la enfermedad crónica, el diabético, el hipertenso, la patología de prevención en cáncer de mama, en cáncer de colon, más allá de que es hora de empezar a trabajar en esto, de trabajar en una planificación, también se va a hablar
de cómo seguir fortaleciendo los sistemas de salud pensando en esa segunda ola. Yo, cuando empezó esta pandemia y la veíamos en China, parecía imposible de que llegase, y llegó. Si uno ve que hay un brote en Brasil a 2 horas de acá, y uno no puede pensar de que no va a llegar. Ojalá que nos equivoquemos, o por lo menos que yo me equivoque en esta, ojalá que no llegue, y si llegue, que le podamos, con las herramientas que ya tenemos, con lo que hemos aprendido en un año, nos encuentre un poco más fortalecido de lo que fue este año tan terrible que nos tocó vivir a nosotros en nuestra ciudad. Hablo de nuestra ciudad, no más allá de todo lo que pasó en el mundo. Pero la verdad que podría pasar, y solamente es una cuestión de deseo decir que no pase, pero podría pasar tranquilamente. No tendría, o sea, ¿por qué no va a pasar si se extiende desde Brasil y estamos a 1 hora de vuelo, con el intercambio sobre todo a partir de la Mesopotamia? No es irreal o no es muy de loco pensar que podría llegar a entrar al país y tener una segunda ola. Y también por eso se empieza a murmurar a nivel nacional, uno empieza a escuchar de que se cerraría tal o cual frontera, y otra vez, viste, uno vuelve a sentir la angustia y decir, la pucha, cuando pensamos que por ahí ya estábamos en el principio de la salida, y que nos preparamos y que estamos con todo este optimismo, te llega este murmullo, y la verdad que también preocupa. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, Pablo, le agradezco, y discúlpame si por ahí nos extendimos un poquito más, pero por ahí las cosas me gustó hablar, me gusta que la gente por ahí pueda tener la información, que ustedes actúen responsablemente para llevar esta información, y bueno, agradecido y a disposición para cuando pueda servir salir al aire, ¿sí? Le mando un cariño, un abrazo, y a la audiencia de la radio, y a todos los que puedan estar escuchando. Muchísimas gracias. Hasta luego.